En el corazón de Mbale, un pueblo rodeado de interminables llanuras pesadas por el sol, un grito desgarrador rompió la quietud de la noche. No era el sonido del peligro o la tristeza, sino el inconfundible gemido de una nueva vida. La noticia viajó más rápido que el viento de la tarde, zigzagueando entre las chozas con techo de paja y resonando en los patios. Los aldeanos dejaron sus tareas, abandonaron ollas de guiso sirviendo y cuentos inacabados junto al fuego, y se apresuraron hacia la pequeña cabaña de Namoya, la partera venerada en toda la región. Los mayores se apoyaban en sus bastones y murmuraban oraciones, mientras los hombres y mujeres más jóvenes susurraban entre sí, con los ojos muy abiertos por la curiosidad y la inquietud. Algo extraordinario había sucedido. Había nacido un niño, uno diferente a todos los que habían conocido. Dentro de la cabaña con poca luz, el aire estaba cargado con los aromas mezclados de la tierra, las hierbas y el leve sabor metálico del nacimiento. Ayana, la madre, yacía sobre una estera de juncos tejidos, con el rostro brillante de sudor. Su respiración era superficial y rápida, pero sus brazos acunaban a su recién nacido con una ternura que desafiaba su cansancio. El bebé, envuelto firmemente en una tela de color ocre intenso, gimió suavemente, con sus diminutas manos apretadas contra su pecho. Pero no fue su suave llanto ni sus delicados rasgos lo que provocó los gritos ahogados de los reunidos afuera. Fueron los pequeños cuernos curvos que coronaban su cabeza. Brillando débilmente a la luz de la luna que se filtraba a través de las grietas de la cabaña, los cuernos eran suaves, casi etéreos, como si hubieran sido tallados en marfil pulido por manos invisibles. La voz de Namoya temblaba mientras hablaba, sus palabras apenas audibles por encima de los murmullos de los reunidos. Ayana, comenzó, su mirada moviéndose entre la madre y el niño, él es diferente. Nunca he visto algo como esto. Sus palabras, aunque cuidadosas, tenían un toque de inquietud. Ayana, sin embargo, no se inmutó. Su mirada permaneció fija en su hijo, sus ojos oscuros brillaban con una mezcla de asombro y resolución. Extendió la mano y sus dedos rozaron los diminutos cuernos como para asegurarse de su realidad. El bebé se movió pero no lloró, su pequeño rostro estaba sereno bajo su tacto. Lo llamaré Nkosi, susurró Ayana, con voz firme a pesar del peso del momento. El nombre significaba rey en su lengua nativa, una declaración de su creencia en el valor de su hijo, independientemente de los susurros y miradas que sin duda seguirían. Afuera, la multitud se inquietó. Los murmullos se transformaron en debates audibles. Algunos hablaban de presagios, con voces teñidas de miedo. Un niño con cuernos es una maldición, declaró un anciano, apoyándose pesadamente en su bastón. Es una señal de desgracia para todo el pueblo. Otros hablaban de leyendas transmitidas de generación en generación. Hay una historia, dijo una mujer con voz temblorosa, de niños que nacen con cuernos. Se decía que eran elegidos por los espíritus y que su destino estaba ligado a la tierra. Llegó el jefe de la aldea, Baba Ombudigwe, y su alta figura proyectaba una larga sombra sobre la multitud. Su presencia silenció los debates, aunque su expresión delataba la misma incertidumbre grabada en los rostros de quienes lo rodeaban. Entró en la cabaña sin decir palabra y entrecerró los ojos al mirar a Nkosi. Ayana, comenzó con tono mesurado, debes comprender la carga que trae esta niña. El pueblo no lo entenderá, le temerán. Ayana levantó la mirada para encontrarse con la de él, su voz firme e inquebrantable. Él es mi hijo. Cualquier carga que lleve, yo la llevaré con él. El jefe la estudió por un momento antes de asentir, aunque su expresión no se suavizó. Afuera, los aldeanos esperaban, con sus antorchas parpadeando contra el cielo oscurecido. Cuando Baba Ombudigwe emergió, la multitud se adelantó con preguntas, sus voces se superpusieron en una cacofonía de miedo y especulación. ¿Qué haremos?, preguntó un hombre. ¿Es una maldición o una bendición?, preguntó otro. El jefe levantó una mano, ordenando silencio. La niña está bajo la protección de Ayana, declaró. Pero debemos andar con cuidado. Este no es un nacimiento cualquiera. Dentro de la cabaña, Ayana abrazó a Nkosi con fuerza, su corazón latía con fuerza mientras las voces del exterior se desvanecían en un murmullo bajo. Podía sentir el peso de su juicio presionando contra las delgadas paredes. Pero mientras miraba a su hijo, cuyos cuernos brillaban débilmente en la penumbra, sintió que una resolución inquebrantable echaba raíces en su interior. Cualquiera que fuera el futuro, ella lucharía por él. Su voz era suave pero transmitía la fuerza de su convicción mientras susurraba, Nkosi, no eres una maldición. Eres mi rey. Y nadie te lo quitará. La noche se hizo más profunda.
pero a los aldeanos de Mbale no les resultó fácil conciliar el sueño. Susurros de profecías, maldiciones e intervención divina llenaron el aire, entrelazándose con los gritos distantes de las hienas y el susurro del viento entre las acacias. En los días siguientes, la historia del nacimiento de Nkosi se extendería mucho más allá de la aldea, transmitida por viajeros y comerciantes, y se abriría camino en la trama de la tradición de la región. Pero para Ayana, el mundo se había reducido a la pequeña vida que tenía en sus brazos. Mientras lo veía caer en un sueño pacífico, juró protegerlo de la tormenta que ya se estaba gestando. Lo que ella no sabía era que este era solo el comienzo de un viaje que pondría a prueba no solo su fuerza sino también la estructura misma de sus creencias y la unidad de su pueblo. Ayana era una mujer moldeada por la resiliencia. La vida en Mbale nunca había sido amable con ella, pero había aprendido a afrontar sus desafíos con tranquila fuerza. Como curandera de la aldea, se había ganado el respeto de muchos, aunque a menudo la seguían susurros de envidia. Cuando su esposo, Kamari, falleció durante una fallida expedición de caza, Ayana asumió el doble papel de proveedora y protectora para ella y el feto que llevaba. La llegada de Nkosi, por extraordinaria que fuera, no fue una carga que ella considerara insuperable. Para ella, los cuernos que coronaban su pequeña cabeza no eran una maldición sino un misterio esperando a revelarse, una parte del destino de su hijo que estaba decidida a defender a cualquier precio. Los días posteriores al nacimiento de Nkosi estuvieron llenos de tensión. Los aldeanos que alguna vez habían buscado el toque curativo de Ayana ahora la evitaban. Cuando caminaba hacia el mercado, llevando a Nkosi envuelto firmemente en una tela estampada, los saludos habituales fueron reemplazados por miradas furtivas y murmullos. Los niños se aferraban a sus madres y miraban con curiosidad el bulto que llevaba en brazos. Ayana mantuvo la cabeza en alto, su expresión tranquila, pero por dentro le dolía el corazón. No esperaba sentirse tan aislada en un hogar al que siempre había llamado hogar. No pasó mucho tiempo antes de que los susurros se convirtieran en acusaciones abiertas. Se convocó una asamblea del pueblo en la plaza central, donde habitualmente se trataban tanto disputas como celebraciones. Baba Umbudigwe, el jefe, estaba de pie en el centro de la reunión, con su rostro curtido como una máscara de seriedad. Los aldeanos formaron un círculo alrededor de él, sus expresiones variaban desde la curiosidad hasta el miedo absoluto. Ayana, sosteniendo a Nkosi cerca de su pecho, estaba justo fuera del círculo, su pulso se aceleró cuando el jefe comenzó a hablar. «Gente de Mbale», comenzó Baba Umbudigwe, su voz profunda transmitía autoridad. «Siempre hemos confiado en la unidad y la tradición para guiarnos. Pero hoy nos enfrentamos a una situación inusual, una que podría traer bendiciones o calamidades. Ha nacido entre nosotros un niño que desafía el orden natural. Este niño tiene cuernos». Se escucharon jadeos entre la multitud, aunque la información no era nueva. Las palabras del jefe parecieron dar peso a los temores que muchos habían albergado en silencio. Ayana dio un paso adelante y su voz atravesó los murmullos. «Nkosi no es antinatural», dijo, con un tono firme pero lleno de emoción. «Él es mi hijo y es un niño de este pueblo, como cualquier otro. Cualquiera que sea el propósito de sus cuernos, no lo convierten en una amenaza». Baba Umbudigwe se volvió hacia ella con el ceño fruncido. «Ayana», dijo, con voz más suave ahora, «debes comprender la carga que esto supone para todos nosotros. La gente tiene miedo. Los cuernos han sido durante mucho tiempo un signo de la intervención de los espíritus. Si esto es una advertencia, debemos actuar con cuidado». Un murmullo de asentimiento se elevó entre la multitud, pero Ayana se mantuvo firme. Su voz se hizo más fuerte, alimentada por una mezcla de ira y desesperación. «Si los espíritus le dieron cuernos a mi hijo, entonces no nos corresponde a nosotros temer, sino comprender. Nkosi no es una maldición, él es un regalo, y no permitiré que nadie lo trate menos». Sus palabras flotaron en el aire y se encontraron con un silencio que pareció una eternidad. Finalmente, una mujer entre la multitud, Zubeda, amiga de la infancia de Ayana, dio un paso adelante vacilante. «Ayana», comenzó con voz temblorosa, «no creo que Nkosi sea malvado. Pero las historias dicen que esos niños traen grandes pruebas. ¿Estás preparado para lo que pueda venir?». Ayana encontró la mirada de Zubeda, sus ojos firmes. «Me he enfrentado a una pérdida. Me he enfrentado a la soledad. Enfrentaré cualquier cosa que venga para proteger a mi hijo». El jefe levantó la mano, indicando el fin de la discusión. «El asunto no está resuelto», afirmó con firmeza. «Pero por ahora, Nkosi seguirá bajo el cuidado de Ayana.
Debemos observar y prepararnos en caso de que surja algún signo de desgracia. La multitud se dispersó lentamente, algunos lanzando miradas comprensivas a Ayana, otros evitándola por completo. Mientras caminaba de regreso a su cabaña, con pasos pesados, sintió el peso de su juicio presionando sus hombros. Pero cuando miró el rostro de Nkosi, tranquilo mientras dormía, supo que su determinación no flaquearía. Ella lucharía por él, incluso si tuviera que estar sola. Esa noche, mientras las luces del pueblo se atenuaban y los sonidos de las criaturas nocturnas llenaban el aire, Ayana se sentó afuera de su cabaña, mirando las estrellas. Su mente se desvió hacia las historias que su abuela le había contado cuando era niña, cuentos de espíritus que caminaban por la tierra y elegían individuos para llevar a cabo su voluntad. Se preguntó si Nkosi había sido elegido por algo que escapaba a su comprensión. Ese pensamiento la reconfortó y al mismo tiempo la asustó. Pero una cosa era segura, no permitiría que el miedo dictara la vida de Nkosi. Cualesquiera que fueran las pruebas que le aguardaban, ella las afrontaría de frente, armada únicamente con el amor por su hijo y la creencia inquebrantable de que estaba destinado a la grandeza. La vida en Vale se convirtió en un laberinto de silenciosa hostilidad para Ayana y Nkosi. Cada día comenzaba con una cautelosa esperanza de que el juicio de los aldeanos se suavizara, pero el peso de su miedo y prejuicio solo se hizo más pesado con el tiempo. Ayana, acostumbrada a enfrentar las miradas de los demás con aplomo, ahora se encontró mirando por encima del hombro mientras caminaba por los senderos de tierra del pueblo. Los susurros que antes parecían distantes ahora eran inconfundibles. Los niños, envalentonados por los murmullos de sus padres, señalaban a Nkosi cuando pasaba. Su risa tenía un aguijón más agudo que las palabras, un recordatorio de lo aislado que se había vuelto el niño en su propia casa. Nkosi, que ahora tiene 5 años, ya no era un bebé inconsciente de las crueldades del mundo. Era curioso, perspicaz y cada vez más consciente del peso que tenían sus cuernos ante los ojos de los demás. Pasaba la mayor parte de sus días en el pequeño jardín detrás de su cabaña, donde Ayana cultivaba hierbas para sus remedios curativos. Ella trató de enseñarle sobre las plantas y sus usos, con la esperanza de distraerlo del rechazo que enfrentaba. Pero las preguntas de Nkosi se volvieron más agudas. «Mamá, ¿por qué nunca juegan conmigo?», preguntó una mañana, mientras sus pequeñas manos trazaban los cuernos curvos de su cabeza. El corazón de Ayana se apretó, pero ella le dio la misma respuesta tranquilizadora de siempre. «Simplemente no te entienden, mi amor. Un día verán lo especial que eres». Esa tarde, mientras el sol se hundía en el horizonte y el cielo se volvía de un intenso color ámbar, Nkosi regresó a casa desde el río con lágrimas corriendo por sus mejillas. Su pequeño cuerpo temblaba con sollozos silenciosos mientras agarraba su cubo de agua de madera, ahora volcado y vacío. «¿Por qué me llaman monstruo, mamá?», gritó, con la voz quebrada. Ayana se arrodilló ante él, le temblaban las manos mientras le limpiaba las lágrimas de la cara. Quería llorar con él, pero no podía permitirle ver su debilidad. «No eres un monstruo, Nkosi», dijo con firmeza, con voz firme a pesar del nudo en su garganta. «Eres especial. Temen lo que no entienden. Pero nunca debes permitir que su miedo te haga dudar de quién eres». Sus palabras trajeron una calma momentánea a Nkosi, pero Ayana sabía que las palabras por sí solas no podrían protegerlo para siempre. Esa noche, mientras Nkosi dormía a su lado, Ayana se sentó en la penumbra de su cabaña, con la mente acelerada. Necesitaba respuestas que pudieran ayudar a su hijo, que pudieran ayudarla a comprender por qué los espíritus lo habían marcado de manera tan singular. Pensó en Nyambura, el anciano recluso que vivía en las afueras del gran bosque de Baobab. Nyambura era una figura envuelta en misterio, conocida por su conocimiento de las antiguas costumbres y los secretos de sus antepasados. Se decía que podía comunicarse con los espíritus e interpretar las señales que dejaban. A la mañana siguiente, Ayana tomó su decisión. Empacó una pequeña cartera con hierbas, agua y frutos secos para el viaje. Nkosi la observó con curiosidad mientras se preparaba, sintiendo la importancia de sus acciones. «¿A dónde vamos, mamá?», preguntó, su voz llena de la inocente esperanza de un niño en busca de aventuras. Ayana sonrió suavemente y pasó una mano por su cabello fuertemente enrollado. «Vamos a visitar a alguien que podría tener respuestas sobre tus cuernos. Alguien que pueda ayudarnos a entender». Nkosi asintió, su curiosidad superó su miedo. El viaje hasta la morada de Nyambura fue largo y arduo. El camino serpenteaba a través de densos bosques, donde el chirrido de los insectos y los cantos lejanos de los pájaros creaban una sinfonía de vida.
Nkosi se aferró a la mano de Ayana mientras recorrían senderos estrechos y cruzaban arroyos poco profundos. La mente de Ayana era un torbellino de pensamientos. Se preguntó si Nyambura aceptaría siquiera verlos. La anciana no había sido vista en el pueblo desde hacía años, y su reputación era tan temida como respetada. Pero la determinación de Ayana era inquebrantable. Se enfrentaría a cualquier desafío si eso significara proteger a su hijo. A medida que se acercaban al borde del gran bosque de Baobab, el aire se hacía más pesado, cargado de una energía casi tangible. Los árboles centenarios se alzaban sobre ellos, con sus enormes troncos grabados con las cicatrices del tiempo. Ayana se detuvo por un momento, contemplando la vivienda de Nyambura en la distancia, una pequeña cabaña ubicada debajo del árbol Baobab más grande, con sus paredes adornadas con hilos de hierbas secas y talismanes hechos de hueso y madera. Nkosi apretó con más fuerza su mano y sus ojos muy abiertos reflejaban tanto miedo como asombro. Ayana respiró hondo y dio un paso adelante, con pasos firmes a pesar de la inquietud que se arremolinaba en su pecho. No tenía idea de lo que les esperaba en esa cabaña, pero sabía que las respuestas que tenía Nyambura podrían cambiarlo todo. A medida que se acercaban, el leve olor a salvia quemada llegó a sus narices, mezclándose con el aroma terroso del bosque. Ayana llamó a la puerta, su corazón latía con fuerza mientras esperaba una respuesta. Después de un largo silencio, la puerta se abrió con un chirrido, revelando los ojos penetrantes de Nyambura y una presencia que parecía dominar el aire a su alrededor. «Has venido buscando respuestas», dijo Nyambura, en voz baja y cargada de una autoridad que hizo que las rodillas de Ayana se sintieran débiles. Ayana asintió, su voz firme a pesar de la tormenta de emociones dentro de ella. «Mi hijo nació con cuernos. Necesito saber qué significa». La mirada de Nyambura se desvió hacia Nkosi, que estaba medio escondido detrás de su madre. La expresión de la mayor se suavizó, aunque sus ojos permanecieron agudos con curiosidad y algo que Ayana no podía nombrar. «Entrad», dijo simplemente Nyambura, haciéndose a un lado para dejarles entrar. Ayana y Nkosi intercambiaron una mirada antes de entrar en la cabaña, con el corazón cargado de anticipación. Esto era solo el comienzo, y Ayana sabía que cualesquiera que fueran las respuestas que le esperaban, darían forma no solo al futuro de Nkosi sino también al suyo propio. La cabaña de Nyambura exudaba una energía antigua, como si el aire mismo transportara susurros de generaciones pasadas. Las paredes estaban adornadas con talismanes hechos de huesos, cuentas y hojas secas, cada uno de los cuales era un testimonio silencioso de la conexión del anciano con el mundo espiritual. Un leve aroma a salvia quemada llenó la habitación, mezclándose con el aroma terroso del bosque exterior. Ayana estaba sentada en silencio sobre una estera tejida, su hijo Nkosi acurrucado a su lado, sus grandes ojos absorbiendo cada detalle. Los cuernos del niño, tantas veces motivo de miedo y burla, parecían brillar débilmente bajo la tenue luz del fuego que crepitaba en el hogar. Nyambura se movía con deliberada gracia, sus dedos huesudos trazaban patrones en la ceniza de un cuenco poco profundo. Sus ojos, agudos a pesar de su edad, estudiaron a Nkosi con una intensidad que hizo que el corazón de Ayana se acelerara. El silencio del anciano se sintió pesado, cargado de verdades no dichas. Después de lo que parecieron horas, Nyambura finalmente habló, su voz baja y rítmica, como si cada palabra tuviera el peso de 1000 historias. «El niño está marcado», dijo, sin dejar de mirar a Nkosi. «Sus cuernos no son una deformidad, son una señal, un llamado». Ayana se inclinó hacia adelante y se le cortó el aliento. «¿Qué significa? ¿Por qué nació así?» Su voz temblaba, una mezcla de esperanza y miedo. Nyambura cerró los ojos y cogió una pequeña bolsa llena de polvos y hierbas. Roció el contenido en el fuego y las llamas se elevaron más, proyectando sombras cambiantes en las paredes. La mayor comenzó a tararear una melodía baja y lúgubre, su voz mezclándose con el crepitar del fuego. La habitación pareció volverse más cálida y el aire se espesó con una energía casi tangible. Nkosi se aferró al brazo de su madre, sus pequeñas manos temblaban, aunque sus ojos nunca abandonaron Nyambura. Después de lo que pareció una eternidad, el zumbido de Nyambura cesó. Abrió los ojos, que ahora brillaban con lágrimas no derramadas, y habló en un tono que transmitía reverencia y tristeza al mismo tiempo. «Hace mucho tiempo, antes de que nuestras aldeas estuvieran divididas por el miedo y la codicia, había niños como él. Fueron llamados los guardianes cornudos. Los espíritus de la naturaleza los elegían, marcándolos con cuernos como señal de su conexión con la tierra y su equilibrio.
Estos niños tenían la capacidad de escuchar las voces del viento, los susurros de los árboles y los gritos de los ríos. Eran protectores, mediadores entre el mundo del hombre y el mundo de los espíritus. Ayanna sintió una oleada de emoción dentro de ella. Su hijo, tantas veces despreciado y burlado, era parte de algo más grande de lo que ella podría haber imaginado. Apretó a Nkosi más cerca, las lágrimas corrían por su rostro mientras susurraba: «Él no es una maldición. Él es una bendición». Pero la expresión de Nyambura se oscureció y entrecerró los ojos mientras continuaba: «No es tan simple, niña. El papel de un guardián no es de tranquilidad o alegría. Es un camino lleno de pruebas. Muchos han fracasado, y su fracaso trajo la ruina a su pueblo». Las palabras flotaban en el aire, cargadas de presentimientos. Nkosi, que había permanecido en silencio hasta ese momento, miró a Nyambura con voz baja pero firme. «¿Qué debo hacer?». La mirada de la anciana se suavizó, un destello de admiración recorrió sus rasgos. «Eres valiente, pequeña, pero la valentía por sí sola no será suficiente. Para cumplir tu destino, debes viajar al desfiladero prohibido. Es allí donde los espíritus os pondrán a prueba. Te mostrarán tus mayores miedos y te exigirán que demuestres tu valía. Solo aquellos que pasan la prueba son verdaderos guardianes». El corazón de Ayanna se hundió. Había oído hablar del desfiladero prohibido, un lugar envuelto en misterio y miedo. Pocos de los que se aventuraron allí regresaron y los que lo hicieron hablaron de horrores que desafiaban la comprensión. «Él es solo un niño», dijo, con la voz quebrada. «¿Cómo puede enfrentarse a algo tan peligroso?». La mirada de Nyambura se dirigió a Ayanna, su expresión se suavizó pero se mantuvo firme. «Él es más que un niño, Ayanna. Los espíritus lo han elegido y su voluntad no se puede negar. Pero necesitará tu fuerza y tu guía para llegar al desfiladero». Ayanna se sentó en silencio, su mente acelerada. La idea de enviar a Nkosi a tal peligro la llenaba de pavor, pero no podía ignorar la verdad de las palabras de Nyambura. Los cuernos de Nkosi, su propia existencia, estaban ligados a un destino mucho mayor de lo que ella había imaginado. Miró a su hijo, su pequeño rostro iluminado por la parpadeante luz del fuego. A pesar de su miedo, vio una tranquila determinación en sus ojos, una fuerza que contradecía su edad. Ella puso una mano sobre su hombro, su voz firme a pesar de la confusión dentro de ella. «Si este es el camino que los espíritus han elegido para ti, lo enfrentaremos juntos». Nyambura sintió con expresión ilegible. Cogió un pequeño amuleto hecho de madera tallada y se lo entregó a Nkosi. «Esto te guiará cuando llegue el momento», dijo. «Pero recuerda que el desfiladero pondrá a prueba no solo tu fuerza sino también tu corazón. Revelará quién eres realmente». Mientras Ayanna y Nkosi se preparaban para partir, las palabras de despedida del anciano resonaron en sus mentes. «El equilibrio de nuestra tierra recae sobre tus hombros, niña. Que los espíritus te cuiden». El camino que le esperaba era incierto, pero una cosa estaba clara: el destino de Nkosi ya no era solo el suyo. Estaba ligado al destino de su pueblo, y las pruebas que le esperaban determinarían el curso de su futuro. El viaje hacia el desfiladero prohibido estuvo marcado por una tensión que ni Ayanna ni Nkosi pudieron ignorar. El camino serpenteaba a través de densos bosques y llanuras abiertas, y cada paso los acercaba a un lugar del que solo se hablaba en voz baja. El aire se volvió más frío a medida que se acercaban, un escalofrío antinatural que parecía filtrarse en sus huesos. Ayanna sintió el peso de cada paso, su corazón estaba pesado por el miedo y la resolución. Se había preparado para este momento, pero la vista del desfiladero, con sus acantilados irregulares y nieblas arremolinadas, amenazaba con deshacer su compostura. Quería proteger a Nkosi, protegerlo de los peligros que se avecinaban, pero sabía que este era un camino que él tenía que recorrer solo. La pequeña mano de Nkosi agarró la de ella con fuerza cuando llegaron al borde del desfiladero. El suelo bajo sus pies estaba agrietado y seco, como si la vida misma hubiera sido extraída de la tierra. Los susurros llenaron el aire, suaves e indistintos, como llevados por un viento invisible. Nkosi miró a su madre y sus ojos muy abiertos reflejaban una mezcla de miedo y determinación. Ayanna se arrodilló ante él y puso sus manos sobre sus hombros. «Nkosi», dijo, con voz firme a pesar del nudo en su garganta, «eres más fuerte de lo que crees. Independientemente de lo que enfrentes allí, recuerda que no estás solo. Los espíritus te eligieron por una razón». Nkosi asintió y su determinación se endureció al dar un paso adelante. El suelo pareció moverse debajo de él cuando entró en el desfiladero, los susurros se hicieron más fuertes, más insistentes.
Las sombras danzaban a lo largo de las paredes irregulares y el aire se espesaba con una energía que le erizaba la piel. Cada paso se sentía más pesado que el anterior, como si unas manos invisibles lo estuvieran tirando hacia atrás. Siguió adelante, su pequeño cuerpo temblaba pero decidido. Las nieblas lo envolvieron, oscureciendo el mundo más allá, y se quedó solo con el peso de sus miedos. La primera visión golpeó con la fuerza de una tormenta. Nkosi se encontró de pie en la plaza del pueblo, rodeado por los hostos de quienes se habían burlado de él y lo habían rechazado. Sus voces resonaron, agudas y crueles, llamándolo monstruo, una maldición. Los alcanzó, desesperado por encontrar conexión, pero ellos retrocedieron, sus expresiones torcidas por el miedo y el disgusto. El dolor de su rechazo lo hirió profundamente y amenazó con abrumarlo. Las lágrimas corrían por su rostro mientras susurraba, ¿por qué no pueden ver quién soy? La escena cambió y se encontró solo en una vasta y vacía llanura. El silencio era ensordecedor, la soledad asfixiante. Llamó a su madre, a cualquiera, pero su voz resonó en él, hueca y sin respuesta. Cayó de rodillas, el peso de la desesperación presionándolo. El suelo debajo de él se agrietó, amenazando con tragárselo entero. Cerró los ojos, temblando, y el recuerdo de la voz de su madre atravesó la oscuridad. No eres un monstruo, eres especial. ¿Temen lo que no entienden? Las palabras encendieron una chispa dentro de él. Abrió los ojos y sus lágrimas fueron reemplazadas por una nueva determinación. Extendió la mano, colocó las manos en el suelo y sintió una oleada de energía recorrerlo. Sus cuernos comenzaron a brillar, su luz atravesó la niebla. Los susurros a su alrededor se hicieron más fuertes, cambiando de tono de acusación a asombro. Las sombras retrocedieron, reemplazadas por formas relucientes que parecían surgir de la misma tierra. Los espíritus de la tierra aparecieron ante él, con formas fluidas y en constante cambio. Irradiaban una calidez que hacía retroceder el frío, y su presencia era a la vez reconfortante y humillante. Un espíritu, cuya forma se asemejaba a un gran árbol con ramas que se extendían hacia los cielos, habló con una voz que resonó profundamente en el pecho de Nkosi. Hijo de los cuernos, has enfrentado la verdad de tu corazón. Has visto los miedos que te atan y has encontrado el coraje para levantarte. Eres el guardián, elegido para proteger el equilibrio de la vida. Nkosi se puso de pie y el brillo de sus cuernos iluminó el camino que tenía ante él. Los espíritus lo rodearon y su energía fluyó hacia él como un río de luz. Sintió su fuerza, su sabiduría y su conexión con la tierra. El miedo que se había apoderado de él momentos antes había desaparecido, reemplazado por una sensación de propósito que ardía más que el sol. Inclinó la cabeza y habló con voz firme. Protegeré la tierra, honraré a los espíritus. Los espíritus comenzaron a desvanecerse, sus formas se disolvieron en el aire, pero su presencia persistió, ahora era parte de él. Las nieblas del desfiladero se disiparon, revelando el camino de regreso a donde esperaba a Yana. Nkosi se volvió, con pasos más ligeros que antes y con el corazón lleno de una tranquila confianza. Se había enfrentado a la prueba y había salido más fuerte, no solo por sí mismo sino también por las personas que habían dudado de él. Mientras caminaba hacia el borde del desfiladero, los susurros de los espíritus resonaban en su mente, un recordatorio del viaje que le esperaba. La tierra lo había elegido y él estaba listo para abrazar su destino. Nkosi emergió de las nieblas arremolinadas de la garganta prohibida, con pasos firmes y decididos. El chico que había entrado temblando de miedo ya no era el mismo. Sus cuernos, alguna vez delicados y pálidos, ahora brillaban con un oro radiante, captando los primeros rayos del sol de la mañana como si fueran un regalo del cielo. Cada paso que daba resonaba con una fuerza silenciosa, como si la tierra bajo sus pies reconociera la presencia de su nuevo guardián. Ayana estaba de pie en el borde del desfiladero, con las manos fuertemente entrelazadas sobre el pecho y el aliento atrapado en la garganta. Cuando sus ojos se encontraron con los de Nkosi, vio no solo a su hijo, sino también la encarnación de un destino más grande de lo que cualquiera de ellos podría haber imaginado. Las lágrimas brotaron de sus ojos y se desbordaron mientras susurraba su nombre, una oración de gratitud y orgullo. El viaje de regreso a Mbale conllevaba una sensación de anticipación. Cuando se acercaron a la aldea, ya se había extendido la noticia del regreso de Nkosi. Los aldeanos se reunieron en la plaza, con una mezcla de curiosidad, asombro y duda persistente en sus rostros. La visión de los cuernos dorados de Nkosi silenció incluso a los más escépticos. Los niños se aferraban a sus madres, con los ojos muy abiertos y susurrando,
Mientras los mayores intercambiaban miradas, sus rostros arrugados traicionaban el peso de viejas leyendas que cobraban vida. Baba Ombudigwe, el jefe de la aldea, dio un paso adelante, con postura rígida pero expresión humilde. La tensión en el aire era espesa y una pregunta silenciosa persistía entre la multitud. ¿Había pasado el niño la prueba de los espíritus? Ayana tomó con fuerza la mano de Nkosi mientras caminaban hacia la plaza. Su corazón latía con fuerza, no de miedo sino con la certeza de que aquel era un momento que definiría su lugar en el pueblo para siempre. La voz del jefe, firme pero teñida de emoción, rompió el silencio. Nkosi comenzó con palabras deliberadas: dudamos de ti, dudamos de tu madre. Y en nuestra duda, no pudimos ver lo que teníamos delante. Hizo una pausa y su mirada recorrió a los aldeanos antes de regresar al chico que estaba frente a él. Perdónanos, porque no reconocimos la luz dentro de ti. Nkosi, cuya pequeña figura irradiaba una tranquila confianza, dio un paso adelante. Su voz, aunque suave, tenía una fuerza inconfundible. No estoy enojado, dijo, y sus palabras provocaron murmullos entre la multitud. Tenías miedo, igual que yo. Pero el miedo no puede guiarnos. No puede proteger nuestra tierra. Miró a su alrededor y se encontró con los ojos de aquellos que alguna vez lo habían despreciado. Somos más fuertes juntos. Protegeré esta aldea, nuestra gente y el equilibrio de nuestra tierra. Pero no puedo hacerlo solo. El peso de sus palabras pareció extenderse entre la multitud, rompiendo las barreras del prejuicio y el miedo que alguna vez los habían separado. Uno por uno, los aldeanos se acercaron, sus expresiones se suavizaron al ver al niño que había regresado del desfiladero prohibido no como una maldición, sino como una bendición. Zubeda, la amiga de la infancia de Ayana que se había distanciado por miedo, fue la primera en arrodillarse ante Nkosi. Tú eres nuestro guardián, dijo, con la voz llena de emoción. Seguiremos su ejemplo. Su gesto desató una ola de unidad y pronto todo el pueblo inclinó la cabeza, reconociendo a Nkosi como su protector. La transformación del pueblo no fue inmediata, pero sí innegable. Los cuernos dorados que alguna vez fueron un símbolo de miedo se convirtieron en un faro de esperanza. La conexión de Nkosi con los espíritus de la tierra devolvió la vida a los campos, donde los cultivos comenzaron a florecer una vez más. Los ríos corrían más claros, sus aguas frescas y abundantes, como si la propia naturaleza hubiera reconocido a su nuevo guardián. Ayana, cuyo amor inquebrantable y coraje la habían ayudado a superar años de aislamiento, se encontró rodeada de una comunidad que finalmente había abierto su corazón a ella y a su hijo. Ella se mantuvo erguida, su orgullo por Nkosi no era comparable con su gratitud por la unidad que él había restaurado. Baba Ombudigwe, una vez agobiado por el peso de sus propias dudas, se convirtió en uno de los mayores partidarios de Nkosi. A menudo buscaba el consejo del niño, reconociendo que la sabiduría podía provenir incluso del más pequeño de ellos. Los ancianos de la aldea, alguna vez divididos en sus creencias, comenzaron a compartir las historias del viaje de Nkosi como una lección para las generaciones futuras. Él es la prueba, diría un anciano, de que los espíritus no eligen a la ligera. Y ese coraje, incluso frente al miedo, puede transformar el destino de todo un pueblo. Nkosi, aunque celebrado, se mantuvo humilde. Pasó sus días caminando por las tierras que rodean Male, sus cuernos dorados brillando a la luz del sol mientras escuchaba los susurros del viento y el zumbido de la tierra. Guió a los aldeanos en la plantación de nuevos cultivos y la protección del bosque, siempre consciente del equilibrio que los espíritus le habían confiado mantener. Aunque todavía era un niño, asumió sus responsabilidades con una gracia que inspiró a todos los que lo conocieron. Las palabras de su madre, habladas en momentos de duda y dolor, permanecieron con él siempre: no eres un monstruo, eres especial. Esas palabras se habían convertido en la base de su fuerza, un recordatorio del amor que lo había llevado a través de sus más oscuras pruebas. A partir de ese día, el nombre de Nkosi se convirtió en sinónimo de resistencia y unidad. Sus cuernos, una vez que la fuente de tanto dolor, se convirtió en un símbolo de esperanza y conexión con los espíritus que vigilaban por su tierra. Los aldeanos de Mbale, una vez fracturados por el miedo, encontraron fuerza en su nuevo vínculo. El amor inquebrantable de Ayana no solo había salvado a su hijo, sino que había transformado una comunidad, demostrando que incluso ante los prejuicios, la compasión y el coraje podían conducir a algo extraordinario. Y cuando Nkosi estaba parado al borde del pueblo, observando el horizonte con una sonrisa tranquila, sabía que su viaje estaba lejos de terminar, pero estaba listo para lo que fuera por delante, ya que llevaba la fuerza de su pueblo y los espíritus dentro de él.
Si te gustó este video y quieres ver más contenido como este, hemos seleccionado el próximo video especialmente para ti. Haz clic aquí para verlo.